vamos a reconocer unas herramientas y elementos básicos que debo tener en cuenta para realizar cualquier patrón en Audaces. ¿Qué necesito conocer? Primero, que trabajamos también por medio de coordenadas ubicados en plano cartesiano. Aquí no va a ser necesario determinar en qué eje me voy a desplazar, si el eje será positivo o será negativo. No será necesario hacer esto. También vamos a identificar que encontramos en la casilla de coordenadas 2 cuadros más. Siempre que vaya a utilizar estas casillas, vamos a diligenciar solo 2 de las casillas o una, en este caso, si solo me voy a desplazar por perímetro. Entonces, la A corresponde a ángulo y la D corresponde a distancia. ¿Qué más necesitamos reconocer de la herramienta? Es necesario identificar que algunas herramientas de estas pestañas se deben aplicar sentido manecillas del reloj para que pueda hacer activa la herramienta. Si no las aplico sentido manecillas del reloj, ella pues no tomará la acción la función que le corresponde. También vamos a identificar una característica que tiene este software, que es el snap. Vamos a encontrar en configuraciones algo que se llama snap. ¿Qué es el snap? El snap me permite primero ubicar el inicio, el fin o la mitad de un trayecto. ¿Para qué? Para poder hallar la mitad de una línea, para poder unir puntos cuando esté realizando algún patrón. Yo puedo en Audaces trabajar por 2 formas, trabajar por elementos y por patrones. Entonces el snap me va a permitir hallar ese inicio o el inicio de la línea o del segmento o de la semicurva, lo que vaya a trabajar el inicio, la mitad y el final. Hay 2 tipos de snap. Este primer snap, el clásico, lo vamos a encontrar en las versiones antes de la versión 11. Se trabaja solo clásico. A partir de la versión 11 ya podemos encontrar el clásico y el automático. Algunas empresas que trabajan en la versión 7 trabajan solo el snap clásico y se activa. La parte más fácil para activarlo es el botón medio. ¿El botón medio cuál es? Es oprimir el scroll del mouse. ¿Listo? El scroll, aparte de que me sirve para zoom, también me sirve para activar el snap. En este caso, si yo decido que sea clásico. Nosotros vamos a trabajar con el snap automático y en las últimas sesiones vamos a identificar cómo se trabaja el snap clásico. ¿Qué más vamos a identificar acá? Con el snap automático. Vamos a identificar que estos candados deben aparecer en su cuadro de coordenadas. Si no aparecen los cuadros de coordenadas, es porque estamos activando otro tipo de snap. ¿Listo? Entonces, vamos a fijarnos en este cuadro de coordenadas. Estoy activando el F3 que me permite hacer el cambio de snap. Cuando no salen los candados y cuando me aparece este imán, me aparece con la X, significa que el snap automático está deshabilitado. Y con el F3 lo habilito nuevamente o dándole clic en esta misma herramienta. Entonces recuerden que vamos a trabajar el snap automático. ¿Cómo lo identificamos? Si yo voy a empezar a dibujar, me aparecen, si vemos los grados que toma cuando voy a hacer una línea completamente vertical,
miren en el centro, el inicio de la línea, lo que aparece. Aparece una cruz. Esa cruz que vemos acá me determina mi eje, el inicio del eje, lo que sería el 0.0. A partir de allí, miren que si me desplazo hacia abajo, solo aparece la medida en Y, no en X. Por supuesto que aparece ángulo y distancia. Si yo ya me empiezo a desplazar sobre el eje X, ya va a aparecer el valor en X. Entonces, si yo quiero, en este caso, voy a activar la herramienta cuadrado. Quiero hacer un cuadrado para empezar a trabajar un patrón. Puedo generar la figura del tamaño que quiera, 20 por 50, por ejemplo. Para poder visualizar las medidas, debo dar aplicar. ¿Y qué pasa con aplicar? Miren, ustedes no ven que pasó nada. Si vemos la regla, miren que la regla está cada 2 centímetros, ¿sí? Ven que salto de 50, 47, 45, 42.5, 40. Entonces, por supuesto que 50 centímetros no los alcanzo a visualizar teniendo de a 2 en 2 esos centímetros. Voy a reducir el tamaño de mi área de trabajo girando el scroll. Voy a reducir y miren lo que aparece. En cada cuadrante de plano cartesiano me aparece la proyección de la medida que yo digité. En este lado me da 50 por 40, 50 por 20, perdón. Miremos acá, miren por favor esta cifra. Aquí me aparece tal cual como lo digité, 20, 50. Si ya bajo, me va a aparecer 20 menos 50. Aquí saldrá menos 20, menos 50. Acá saldrá menos 20, 50. Si ven que estos son los cuadrantes del plano cartesiano, acá no hay ningún problema cuál yo vaya a escoger, porque en todas me va a quedar la medida que tengo aplicada. Este cuadro de diálogo me va a salir siempre que active cuadrado y es porque yo puedo trabajar en Audaces patrones, digamos que dibujados por medio de unos elementos que son estas líneas y puedo dibujar ya patrones determinados y definidos como lo vamos a ver acá. Aplicar. Entonces vamos a identificar que un patrón es patrón en Audaces cuando ya tiene, miren que estoy seleccionando y desplazando esta pieza, solo clic sostenido y la estoy moviendo. Entonces, este es un patrón donde hay unos puntos de control, donde hay un hilo de tela. Este es un elemento donde cada línea está completamente separada. Simplemente son varias líneas que me forman este rectángulo, pero esto como tal no es un patrón, pero lo podemos convertir a patrón, ¿vale? Entonces, estas son las diferencias de la forma como yo puedo realizar mis planos, que vamos a trabajar nuestros planos y ya cómo los podemos trabajar en patrón. A partir de acá vamos a verificar qué pasa con esto del snap. Entonces, para activar el snap, por ejemplo, si yo voy a hacer acá una línea recta en toda la mitad, miren que desplazo suavemente el mouse para que me aparezca allí punto medio y si ven que aparece la cruz allí, entonces cuando aparece esta cruz significa que yo ya ubiqué allí mi punto de medición. Desde acá yo empiezo a medir. Si necesito medir una distancia determinada o
si por el contrario yo necesito confirmar, es decir, dar clic izquierdo en ese punto y empezar a dibujar, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, hallar acá el punto medio y miren el cómo me genera esta proyección de intersección para poder yo hacer una línea completamente escuadrada, sin necesidad de utilizar otras herramientas. Entonces me ubico acá, miren que aparece como la cruz. Si le doy zoom se desaparece la cruz amarilla, acá vuelve a activarse y se activa esta casilla de perímetro. Recuerden, es como si pusiéramos el metro acá y ubico la medida a la que quiero desplazarme. Esto es perímetro. No me va a poder dejar ubicarme dentro de la figura, solo sobre la figura. ¿Listo? Y en ese perímetro me proyecta los 10 centímetros aquí y acá. Cualquiera de los dos yo puedo utilizar. En Audaces utilizamos los dos clics del mouse. El izquierdo, perdón, es para confirmar, es decir, para ejecutar la herramienta. Clic izquierdo, voy a aplicar acá. Y si no quiero seguir ejecutando la herramienta, doy clic derecho. Eso se llama cancelar. Y si quiero desactivar definitivamente la herramienta, doy otro clic derecho. Entonces, confirmo con el clic izquierdo, es decir, activo y ejecuto la herramienta. Y para no seguir utilizando la herramienta, con el clic derecho la desactivo. En este caso, como no tengo ninguna herramienta seleccionada, me sale este cuadro de diálogo. Esta es la información básica que necesitamos reconocer en el software Audaces.